con una realidad muy diferente de lo que se relataba, con estadísticas manoseadas, con una institucionalidad pisoteada, y la verdad que había que trabajar mucho en el restablecimiento de la confianza, insertar al país en el mundo, porque si queríamos generar recursos teníamos que exportar, y todas estas cuestiones se tuvo que encarar liberando el cambio, rompiendo aquellos paradigmas que generaron corrupción. Por ejemplo, el cepo cambiario era un generador de corrupción, no se podía exportar sin permiso, y no se podía exportar porque no era conveniente. Entonces las economías regionales estaban absolutamente deterioradas, es decir, teníamos un esquema muy perverso para el desarrollo económico. Y la sociedad estaba con un placebo que era la emisión monetaria, que con eso se financiaban los planes sociales y la actividad económica hacia adentro, y nadie puede vivir solamente hacia adentro. Bueno, este era el país que teníamos al principio. Se cumplieron muchísimas metas desde la macroeconomía, todo esto no sin costo para la sociedad. Y el esfuerzo requerido a la sociedad, en mi criterio, fue demasiado fuerte, demasiado exigente, y usted tiene un ciudadano que está en situación de pobreza, indigencia, y una clase media que trata de no caer en la pobreza, y estas exigencias le generan un descontento que se expresó en las urnas. Entonces, no se puede decir que no había un plan económico. Había un plan económico, había un programa económico, un programa fiscal que cumplió las metas del único acreedor que nos quedaba. No quiero decir por engañar, porque no se trataba de engañar, sino de hacer lo posible para cumplir con nuestros compromisos. Y verdaderamente estas metas fueron alcanzadas y sobrecumplidas. Y voy a decir algunas cosas que no se están diciendo. En otras oportunidades, cuando se trataba de incentivar el consumo, se hacía emitiendo dinero. Y en este caso, se incentiva el consumo con una reducción de impuestos sobre el consumo y la utilización de recursos que dispone la economía por sobrecumplimiento de metas. No escuché hasta ahora muchos analistas hacer esta afirmación, que es una afirmación que nos pertenece a todos los argentinos, particularmente a los correntinos que hicimos los deberes también, porque el gobernador inmediatamente el día lunes acciona adecuadamente en esta línea, claro, y utilizando los recursos de un fondo anticíclico que nos costó muchísimo construir a todos los correntinos, pudo tomar este recurso que nos pertenece a todos para alentar a la economía, para dar un refuerzo en el ingreso de los trabajadores del Estado y comenzar a articular una serie de acciones que permita sobrellevar esta situación. Por último, contador, siguiendo esta línea, ¿hay posibilidades de que el resultado se revierta? Porque la distancia fue muy grande en las PASO. En octubre, ¿puede ganar Mauricio Macri como presidente? Válidamente yo digo que sí, porque acá se instala una cuestión, hasta ahora no escuché debate porque somos todos muy... al otro día éramos todos economistas. Se instala un debate muy fuerte sobre qué nos pasó y el resultado de las PASO que produjo. Y en este debate yo creo que muchos ciudadanos, básicamente el que no fue a votar va a decir yo voy a tener que decidir, y muchos que tomaron una opción están repensando seguramente si insistir o no, y ahora la oferta de candidatos se les restringe. Claro. Entonces, esta cuestión lleva a un periodo de reflexión y de posibilidades de observar cómo se maneja esta coyuntura. Y estamos viendo un gobierno que se está ocupando del tema. Y estamos viendo una oposición que quiere deslindar responsabilidad y hacerle planchita. Yo lo que advierto que existe una irresponsabilidad muy grande por parte de la oposición, por ejemplo, de fogonear con algunas afirmaciones, sobre todo cuando la mitad de la ciudadanía dijo, sos candidato a las elecciones. Y esa persona tiene que tener la responsabilidad a la altura de las circunstancias y no estar todavía con un probable candidato, porque los candidatos que están en la oposición son bastante irresponsables en decir, porque pareciera ser que advierten que no tienen la responsabilidad de gobernar, porque quien tiene la responsabilidad de gobernar
se cuida mucho más de estas cuestiones, sobre todo cuando se trata del fondo. Fíjese si no hay una decisión bastante mezquina, infame para la sociedad, es decir, nosotros no vamos a pagar esos intereses y vamos a fortalecer. Eso es demagógico. Claro. Eso es imposible hacer. Lo dijo el candidato del Frente de Todos antes de las elecciones, y después de las elecciones hizo declaraciones poco felices también, del mismo modo que nuestro presidente también como ser humano se equivocó y lo reconoció, cosas que yo solamente estoy relatando un hecho de la realidad, pero por suerte tenemos un equipo económico que recientemente ha sido reemplazado el ministro anterior y que está tomando decisiones importantes. Pero acá en la provincia, vuelvo a resaltar esto, el correntino tiene que estar tranquilo porque las cuentas y la institucionalidad está en orden y el gobernador ha tomado iniciativas muy importantes en defensa de los intereses de los correntinos. Contador, interesante como siempre, le agradecemos mucho por su visita. No, gracias a usted. Enrique Bastorres con nosotros.